Y vamos a analizar qué implicaciones tendrá para los colombianos este enfrentamiento diplomático que ha causado Gustavo Petro con los Estados Unidos por cuenta de su negativa absurda a erradicar los cultivos ilícitos en Colombia. Y para eso estamos con el exministro, ex viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño. Doctor Juan Alberto, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muchas gracias por atendernos. Demar, un gusto estar con ustedes y es para mí muy grato estar hoy aquí en la hora de la verdad. Doctor Juan Alberto, ¿qué implicaciones va a tener para Colombia las decisiones que pueda tomar el presidente Donald Trump sobre nuestro país y que pareciera no importarle al presidente de la República, que es lo que más preocupa, ¿verdad? Ver a Gustavo Petro tan convencido de que lo que está haciendo es perfecto en la medida en que todo el aparato empresarial, los exportadores colombianos, floricultores, cafeteros, bananeros, están preocupados porque no sabemos si tendremos el castigo que le impusieron al Brasil de aranceles del 50% o quizá del 25% o del 15% como en algunos lugares de Europa. Pero, ¿cuál es su visión frente a lo que puede ocurrir eventualmente en las próximas horas cuando el presidente Trump tome una decisión sobre Colombia? Demar, yo partiría por decir una cosa. Estamos en el peor momento en nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y eso ya es grave. Estados Unidos hace 6 meses más o menos tomó una decisión mundial y fue subirle a todos los países como mínimo el 10% de aranceles. Eso nos dejó a nosotros en el mejor de los mundos. Fuimos de los países que solo tuvo una subida del 10%. Voy con el segundo punto. Estados Unidos nos desertificó en la lucha contra la droga. Y en ese momento, Estados Unidos no tomó represalias contra el sector productivo colombiano. Dijo que era un problema del presidente de la República. ¿Qué nos pasó el domingo? Ya dijo, voy a tomar medidas en contra del país, no solo del gobierno. Y esto puede tener muchas implicaciones, no sabemos hasta dónde llegue. Lo primero que nos puede pasar es que nos cambien el arancel y nos suban el arancel. Si nos suben ese arancel, vamos a tener muchos sectores muy perjudicados. Vamos a tener perjudicado todo el campo, desde el sector floricultor, todo el sector de frutas y todo el café. Estos sectores son demasiado importantes para Colombia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el café tiene 543.000 familias que viven de la producción de café. Y el café tiene un problema. Hay competidores internacionales que pueden llegar en mejores condiciones a los mercados de Estados Unidos y eso puede generarnos una afectación a todas las exportaciones de este producto y esas afectaciones llegarán no a los grandes cultivadores, sino a esas 543 mil familias que producen café que pueden tener un efecto en, en sus ingresos. Pero no es solo eso. Eso mismo puede pasar con las flores, con los productos de manufactura. Entonces, si los aranceles suben para los productos colombianos, nos afectamos todos. Pero si no manejamos esto con la diplomacia que se requiere, esto puede tener otras consecuencias mucho más graves. Y también voy a hacer un poquito de historia. Recuerden que cuando Colombia dijo que se iba a adherir a la ruta de la seda, una de las decisiones que anunció Donald Trump, que al final no tomó, pero que esta vez sí puede ocurrir, es que puede decir que veta la aprobación de créditos de la banca multilateral para Colombia. Y esto sería desfinanciar el Estado colombiano. Pero no se puede quedar ahí, puede seguir creciendo la situación. Puede decir que lo ha estado analizando, imponer unos impuestos a las remesas que mandan los colombianos desde Estados Unidos para Colombia. Entonces, eso afectaría a la gente que vive de los recursos que les mandan sus familiares desde Estados Unidos. Todo esto lo que nos muestra es que el panorama, si no se maneja con diplomacia, se puede crecer demasiado y podemos llegar a tener unas sanciones económicas que afectarán nuestra canasta familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que harán más costosos nuestros productos, porque es que nosotros importamos una cantidad de productos de Estados Unidos, que harán adicionalmente que en Colombia haya menos ingresos, tengamos una balanza comercial aún más débil y todo eso al final se reduce en mayor desempleo y en menores condiciones de vida. Por eso es que tenemos que manejar esto con diplomacia y yo he venido diciendo una cosa que es muy importante. El sector privado debe hacer un lobby muy importante ante el gobierno de Estados Unidos para decir
Lo que está diciendo Gustavo Petro no nos representa. Nosotros no estamos con la política antidrogas del presidente. Nosotros sí tenemos una lucha frontal contra el narcotráfico como ciudadanos y como sociedad colombiana para evitar unas sanciones mayores. Eh, ¿Entenderá los Estados Unidos, doctor Juan Alberto, usted ha visto que los Estados Unidos está entendiendo que el problema es Gustavo Petro, no Colombia? Porque evidentemente lo que usted acaba de retratarnos a nosotros son las consecuencias directas que van a sufrir no Petro, no el gobierno actual, van a sufrir los colombianos de a pie, el campesino más humilde que saca una carga de café cada vez que puede en la cosecha, pues es el principal afectado de esto, o el que está trabajando en el tema de flores, pero además con algún agravante. Ya le habían dicho a Colombia que si el problema era con Estados Unidos para el tema de exportación de flores y café, que no había lío, porque a fin de cuentas estaba Ecuador o Costa Rica que podía eh, tomar ese lugar para poder venderles a Estados Unidos. Así que nos quedaríamos sin el principal socio. ¿Lo entenderá Estados Unidos? ¿Cree usted que lo están viendo de esa manera? Yo creo que hasta hoy lo había visto. Yo creo que eh, cuando nos desertificaron, por eso no tomaron sanciones contra Colombia. No quitaron la ayuda militar para la lucha contra la droga. Creo que hasta hoy Estados Unidos había entendido y había dicho, yo puedo separar el gobierno, que es una situación puntual, que el 7 de agosto de 2026 se va a acabar, de la sociedad colombiana. Pero con esta escalada de comentarios, de ataques, de provocaciones por parte del presidente, podemos llegar al momento en el que diga, pues voy a sancionar a toda la sociedad colombiana. El impacto directo para la industria, ¿de cuánto sería, doctor Juan Alberto? Estamos hablando de las exportaciones que hacemos hacia los Estados Unidos, principal socio económico que tiene Colombia en la región. De Mar, ese es el problema más grande que hoy tenemos. No sabemos, porque es que depende de ese arancel que nos pongan. Un arancel del 10%, pero que permitan que exportemos flores o que exportemos petróleo, tiene un impacto, pero si nos ponen un arancel del 50%, el impacto será distinto. Hoy no podemos cuantificarlo, lo único que sí podemos decir es que es nuestro principal socio comercial, como usted lo estaba diciendo, de más del 30% de las exportaciones colombianas. Y no hay posibilidad, no hay poder humano en el que nosotros podamos sustituir y buscar nuevos mercados en tan poco tiempo, o sea, la afectación sería inmediata. Tenemos que esperar cuáles son las medidas porque el gobierno del presidente Trump aún no ha anunciado directamente alguna represalia distinto al comentario que se hizo. Se habla también que pueden incluir empresas colombianas en la lista Clinton o FAC, como se dice técnicamente, que eso es decir, que la sacan de poder negociar con los bancos de Estados Unidos, con cualquier persona de Estados Unidos. Entonces, todo eso tendrá unos efectos si ocurre. Esperemos que la reunión de ayer del presidente con John McNamara haya servido para algo, pero es que cuando vimos las declaraciones que tuvo el presidente Petro en la entrevista con Daniel Coronel, lo único que vemos es que sigue provocando. Entonces, hoy es una incertidumbre muy grande. Ayer los mercados, afortunadamente, estuvieron más cautos y esperaron la subida del dólar. No fue tan alta, unos 80 pesos, que no es tan alta, pero si una decisión que tome el gobierno de Estados Unidos es directa en aranceles o directa en negarnos acceso a ciertos mercados financieros o en poner alguna restricción a la salida de las remesas de Estados Unidos para Colombia o de no permitir que haya inversión extranjera de Estados Unidos en Colombia, los efectos pueden ser muy, pero muy grandes. ¿Cuál sería la ruta que tenga que seguirse en Colombia en estos momentos? Los gremios, supongo yo, también los expresidentes y gente que está en el mundo de la diplomacia está tratando de colaborar, de ayudar para que esto no vaya a tener un impacto sobre Colombia, porque a fin de cuentas, usted lo dijo al inicio de esta entrevista, el problema acá es de Petro con el presidente Trump, no es de los colombianos con los Estados Unidos, porque pues no queremos estar terminar aislados, como veo que, o por lo menos uno puede calcular, es lo que pretende hacer Gustavo Petro, aislarnos de los Estados Unidos. Es que es tan grave que ustedes miren que la semana pasada Gustavo Petro decidió no asistir a la Cumbre de las Américas en solidaridad con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. Está cogiendo para el lado equivocado de la historia.
para el lado no democrático de América Latina. Entonces, sí, lo que Gustavo Petro está esperando es que existan unas sanciones para martirizarse y decir que es un perseguido. Él quiere sacarle unos réditos políticos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como colombianos es hacer esa diplomacia que sabemos hacer, es que nuestros empresarios que llevan muchísimos años trabajando con Estados Unidos se acerquen a Estados Unidos a decir, tranquilos que aquí la democracia va a funcionar. Gustavo Petro se va a ir el 7 de agosto de 2026 y denos ese compás de espera. Si usted nos da ese compás de espera, señor Trump, va a ver que las relaciones van a cambiar y que nosotros seguiremos trabajando de una forma honrada para mandar nuestros productos de la mejor calidad a Estados Unidos. Por favor, no nos sancione. Creo que hay que hacer una diplomacia desde el sector privado muy importante y desde el sector político, que todos los que nos oponemos a lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro tenemos que decirlo de una forma absolutamente contundente. La balanza deficitaria que tenemos con los Estados Unidos, ¿pretenderá Petro en cambio de buscar cómo mejorar el tema de balanza, sea esto eliminando esa relación económica que tenemos con los Estados Unidos? Pues en algún momento parecería que es lo que él quiere, que no tengamos una relación comercial, que estemos aislados y que ese aislamiento le dé oxígeno político para decir que es un perseguido. Ayer lo oíamos decir la barbaridad, que es que quiere pasar a la historia y ser recordado. Sí, va a ser recordado como el peor presidente que hemos tenido en Colombia. Y entonces eso es lo que nosotros como colombianos tenemos que decir, nosotros no compartimos. Ahora, el otro tema que preocupa en todo esto es pensar que las cosas no vayan a empeorar. ¿Y por qué lo digo, doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda? Porque ayer, como usted lo señalaba, después de esa entrevista de 2 horas, que ya quiero preguntarle su impresión en detalle de esa entrevista, no sé si tuvo oportunidad de verla completa. eh, Desafortunadamente nos tocó verla. 2 horas dificilísimas de ver, porque además cada cosa sorprende más que la anterior. Petro se reunió con Joe McNamara, el encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia. Eso hace pensar que quizá puede haber algún margen de maniobra, que alguien logró hacer entrar en razón a Petro y le dijo, venga, esto es manejándolo por los canales diplomáticos, esto no es por Twitter. ¿Será que quizá eso tendrá algún efecto positivo, el hecho de que se hubiera reunido con él ayer? No sabemos de qué hablaron ni cuál fue el nivel de la conversación. Vimos algunas sonrisas, Petro es dicharachero y echa cuentos todo el tiempo, probablemente eso haya tenido que ver con la forma distensionada en la que se llevó a cabo la conversación, pero eso pudiera indicar que aún existe un canal diplomático serio que pueda relacionarse con Estados Unidos. Yo quiero creer riesgo en el que estamos. Entonces, quisiera creer que sí se pudo mejorar, que el presidente va a cambiar el tono. Afortunadamente, el presidente Trump hace anuncios y se demora unos días en concretarlos porque siempre espera la reacción del país frente al cual se refirió, a ver si el otro país recapacita. O sea que creo que hay un espacio para que Colombia recapacite. El otro asunto ya tiene que ver con esa entrevista, doctor Juan Alberto. ¿Qué pretendía Petro? Yo ayer vi el anuncio que hizo él en redes diciendo que daría una respuesta digna y diferente a la respuesta violenta de los Estados Unidos. Y esa entrevista de 2 horas en la que Petro habló de todo y habló de nada, porque me aterra, ¿no? Habló de los romanos, habló de los griegos, habló de Hegel, habló de Kant, habló de todo, pero concretamente no aterrizaba y le decía a Daniel Coronel, pero venga, hablemos del presente, hablemos del momento, porque él va a la Revolución Francesa, trae a Napoleón, trae a Luis XIV, a Luis XVI, habla de todo, pero ¿qué queda de toda esa entrevista? Comunicacionalmente, y usted que es un hombre que maneja muy bien la política, ¿qué fue lo que pretendió Petro con la entrevista a fin de cuentas? Para mí, tenía tres fines y hay que entenderlo. Uno, de pronto no nos estaba hablando tanto a los colombianos. De pronto estaba utilizando a Univisión para acercarse a esa facción demócrata que se está oponiendo al presidente Trump y en la que estaba diciendo no reyes, no monarcas,
Entonces, como buscando mandarle un mensaje a ellos. Si en el beneficio de la duda de que haya sido tan inteligente de planearlo así, creo que lo que estaba haciendo entonces era una provocación para decir, yo quiero buscar la solidaridad de esa facción en Estados Unidos que no está de acuerdo con Trump. Si eso es así, creo que fue provocador y alcanzó a hablar de que Trump debería salir del poder en Estados Unidos. Eso es algo realmente grave. De otra parte, creo que como sigue provocando, él está esperando realmente que haya una medida efectiva de Estados Unidos contra Colombia para decir, yo soy mártir. Yo creo que él sigue en su tesis de martirizarse y ya viéndolo en un contexto más grande, yo creo que es que el presidente Gustavo Petro hoy divaga cada vez que hace una de sus intervenciones y creo que lo que tiene es una capacidad nula de concentrarse y enfocarse en lo que está pasando. Por eso pasa de Bolívar, al que pobre Bolívar lo menciona en cada una de sus intervenciones para tergiversarlo, a Hegel o a cualquier cosa, él lo que hace es divagar con el ánimo de distraer, yo creo, un poco a los televidentes. Y ahora le quiero preguntar sobre su visión de lo que usted está viendo en este proceso electoral colombiano. Eh, Más de 100 candidatos a la presidencia de la República. Bueno, entre precandidatos y candidatos formalmente hablando. Una izquierda absolutamente atomizada será, ¿no? Una izquierda que no sabe qué camino tomar. Se inventaron una consulta que nos va a costar un cojonal de plata, más de 200.000 millones de pesos, el próximo 26 de octubre. Un Petro haciéndole campaña de frente a sus candidatos a la presidencia de la República. Eh, Cuestionamiento alrededor de una derecha que parece que todavía no sabe cómo se va a unir para poder ir contra la izquierda en Colombia. Su visión sobre el panorama político del país. Voy a arrancar desde lo más pequeño. Sentí un alivio grandísimo, así se haya perdido una cantidad de plata en las elecciones de juventud, porque la participación fue muy bajita, pero sentí un alivio grandísimo al ver que el presidente Petro perdió la juventud. Y eso me da esperanza. Dicho eso, yo sí creo que la izquierda, dentro de su atomización, va a llegar con un solo candidato y será de ese frente amplio. Y eso me llama a una reflexión. Y la reflexión es que todos los de centro y centro derecha y derecha tienen que unirse y buscar el mecanismo para tener un candidato fuerte que el, el petrismo está buscando que sea el mayor antagónico para tener una división más grande y darle oportunidades. Yo creo que uno debería buscar un poco de moderación para tener el candidato más sólido. Nosotros no tenemos que pensar en el que más nos guste, sino el que más opciones tenga de ganar. Lo que no puede permitir el país es que la gente de Gustavo Petro vuelva a ganar. Si eso llega a pasar, el país no aguanta. Nosotros sí necesitamos recuperar el rumbo y no es con el que más nos guste, es con el que más posibilidades tenga de ganar. Dicho eso, la otra parte es, tenemos que tener un Congreso absolutamente sólido, que nos tenemos que concentrar en esas elecciones al Congreso para tener gente preparada y capaz de tomar las decisiones para corregir el rumbo. Pues esperemos que esa sea la ruta, doctor Juan Alberto. Quiero agradecerle haber estado con nosotros en la hora de la verdad compartiendo su visión sobre lo que puede pasar entre los Estados Unidos y Colombia por cuenta de la crisis que ha desatado Gustavo Petro y el análisis del momento político que estamos viviendo. Espero tenerlo por acá más seguido, doctor Juan Alberto. Gracias. Demar, con todo el gusto aquí estaré cada vez que usted me invite. Muchas gracias. Un feliz día. El exministro, exviceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño, aquí en la hora de la verdad. Ya regresamos para hablar con el jefe de debate de Abelardo de la Espriella, el doctor Enrique Gómez Martínez, presidente del partido Salvación Nacional. En segundos, no se muevan, ya regresamos.